Soy Elena, una viuda de 70 años que parecía llevar una vida corriente, pero esa noche en una cabaña alquilada en las montañas de los Pirineos, descubrí que mi familia no era lo que imaginaba. Cuando mi nuera Laura gritó a mi nieto Luis que no era su verdadera abuela, mi mundo se derrumbó. Sus palabras no solo destrozaron mi corazón, sino que revelaron una verdad dolorosa sobre aquellos a quienes más amo. Esta es la historia de cómo enfrenté la traición. Y si alguna vez te has sentido abandonado por tu familia, acompáñame en el momento que lo cambió todo. ¿Tendrías el valor de enfrentar la verdad sobre tus seres más queridos? Esa noche el aire estival en las montañas era suave, pero había una tensión latente en nuestra cabaña de madera. La luz dorada del comedor se derramaba hasta el porche donde las sillas de mimbre crujían bajo mi peso. Yo, Elena, tejía una bufanda verde para Luis, mi nieto de 8 años. Frente a mí, Luis armaba con cuidado un rompecabezas de una nave espacial, sus ojos brillando con cada pieza encajada. Desde el comedor llegaban risas mi hijo, Javier, mi nuera, Laura, mi hermana Clara, mi primo Miguel, y algunos amigos de Javier cenaban juntos. El aroma a carne asada y vino tinto flotaba en el aire haciéndome sonreír. Momentos como estos con la familia reunida me recordaban a mi difunto esposo Antonio, fallecido 3 años atrás. Pensé que con Luis y estos recuerdos podría soportar cualquier cosa. Pero entonces Laura salió al porche con una copa de vino tinto en la mano y la mirada turbia. Sabía que había bebido demasiado, no era la primera vez. Laura siempre tenía la habilidad de oscurecer el ambiente, como una nube negra sobre un cielo despejado. Intenté contenerme como siempre por Javier, por Luis, y por la promesa que le hice a Antonio de mantener unida a la familia. Laura se detuvo, miró a Luis y con voz cortante exclamó: «No la llames abuela, Luis. Solo es la madre de tu padre. No es tu abuela de verdad». Sus palabras fueron como un puñal que atravesó la calma. La aguja de tejer se me cayó al suelo de madera. El silencio fue ensordecedor. Luis levantó la vista a sus ojos grandes, llenos de confusión. «Pero... la abuela Elena es mi abuela», murmuró con voz temblorosa. Sentí un nudo en el pecho no solo por las palabras de Laura, sino por la mirada herida de Luis. Recordé a Antonio diciendo: «Elena protege a Luis cueste lo que cueste». Lo había prometido, pero ahora esa promesa parecía más pesada que nunca. El silencio del comedor me heló la sangre. Todos, Javier, Clara, Miguel y los amigos lo habían oído. Clara dejó el tenedor mirándome con lástima. Miguel carraspeó intentando aliviar la incomodidad, pero nadie dijo nada. Laura, con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado un juego que solo ella entendía, dio media vuelta para entrar. Pero Luis se levantó de golpe, las piezas del rompecabezas cayeron al suelo. «Mamá se equivoca», gritó con voz infantil pero firme. «La abuela Elena es mi abuela de verdad». Corrió hacia mí abrazándome con sus pequeños brazos, como si temiera que desapareciera. Me arrodillé y lo abracé sintiendo su respiración temblorosa. «Aquí estoy, Luis», susurré conteniendo las lágrimas. Pero en mi interior sabía que esto no era solo una discusión, era el comienzo de una tormenta. Laura se giró con el rostro encendido de furia. «¿No contradigas a tu madre?», gritó empujando a Luis con fuerza. El niño cayó al suelo raspándose la rodilla y rompió a llorar. Corrí hacia él, lo abracé, sus lágrimas mojando mi blusa. Clara se levantó exclamando: «Laura, ya basta», pero Laura la fulminó con la mirada como si el mundo entero estuviera contra ella. La lluvia comenzó a caer golpeando el tejado del porche, los truenos resonando como si compartieran mi rabia.
La tormenta atrapó a la familia en la cabaña sin escapatoria. Llevé a Luis a un rincón del salón, le sequé las lágrimas y susurré: «No tengas miedo, aquí está la abuela». Pero en mi corazón sentía una herida profunda no solo por Laura, sino por lo que estaba por venir. Javier, mi hijo, finalmente habló. Salió del comedor con las manos en los bolsillos evitando mi mirada. «Mamá, no quiero discutir», dijo con voz fría. «Laura solo se pasó un poco». Me quedé atónita. No porque defendiera a Laura estaba acostumbrada a su favoritismo, sino por lo que dijo después. «Mamá, sé que Laura no te quiere desde hace tiempo. Me lo dijo después de la boda, pero pensé que todo se arreglaría solo». Sus palabras fueron como un puñetazo. Javier, el hijo que crié con amor, sabía desde el principio cómo me trataba Laura, pero eligió callar. Los recuerdos me invadieron. Las llamadas de Javier que creía eran de cariño, ahora se revelaban como intentos de mantener la paz con su esposa. Me había traicionado no solo esa noche, sino desde hacía mucho. Me levanté aún abrazando a Luis, y sonreí no por alegría, sino por una claridad extraña. Durante 3 años había dudado, soportado, pero ahora tenía pruebas. Laura no era el único problema. Javier, mi propia sangre, también me había dado la espalda. Pero en lugar de dolor sentí una chispa encenderse en mi interior. No era tan débil como creían. «Está bien, Javier», dije con voz sorprendentemente calmada. «Pero verás que no soy fácil de vencer». Laura frunció el ceño sintiendo algo extraño, pero no dijo nada. Luis apretó mi mano con ojos suplicantes. Le acaricié la cabeza prometiendo en silencio protegerlo a cualquier costo. Clara se acercó, puso una mano en mi hombro y susurró: «Elena, eres más fuerte de lo que crees». Pero yo sabía que mi verdadera fuerza no estaba en las palabras, sino en el secreto que guardaba. A veces las palabras más hirientes son la llave que abre la verdad. Aprendí que la familia no siempre es un refugio seguro, pero esos momentos dolorosos te dan la fuerza para levantarte. No dejes que la traición te defina. Deja que te impulse hasta el actuar. La lluvia seguía cayendo, atrapándonos en la cabaña con emociones encontradas. Miré a Laura, Javier y a las miradas curiosas de la familia, y supe que esto era solo el comienzo. 3 años fingiendo pobreza, viviendo en la sombra del desprecio, me habían llevado hasta este momento. Pero mi secreto de 52 millones de euros y el plan que había preparado en silencio harían que se enfrentaran a sí mismos. ¿Podría una mujer de 70 años como yo hacer que su familia reconociera sus errores? Acompáñame en este viaje para descubrir a dónde nos lleva la verdad. Tras la tensa noche en la cabaña decidí vivir una vida de fingida pobreza, ocultando mi fortuna de 52 millones de euros, para poner a prueba a mi familia. Me mudé hasta un piso destartalado, vestí ropa gastada y comí sopa instantánea, solo para ver cómo Javier y Laura me tratarían al pensar que no tenía nada. Pero cada día mi corazón sangraba al ver cómo olvidaban quién era yo. Esta es la historia de mis sacrificios silenciosos, las heridas que soporté y un secreto que lo cambió todo. ¿Alguna vez has puesto a prueba la lealtad de los tuyos? Acompáñame en el mundo que elegí para descubrir la verdad. Cuando Antonio murió perdí a mi compañero, pero dejó una fortuna, 52 millones de euros, en inversiones, propiedades y una herencia de mi tía. En lugar de vivir con lujo, decidí fingir pobreza para probar a mi familia. Quería saber cómo actuarían Javier y Laura si creían que no valía nada. Me mudé a un piso viejo en las afueras de Zaragoza, con paredes desconchadas, suelos que crujían y un olor a humedad que impregnaba el aire. La calefacción chirriaba cada noche como si llorara por mí. En una mesa pequeña con una grieta profunda,
Puse una foto desvaída de Antonio, el único recordatorio de días felices. Vestía jerseys raídos remendados a mano y vivía de sopa instantánea o pan duro. Cada semana hablaba con mi abogado Ricardo Morales, el único que conocía mi secreto. ¿Estás segura, Elena?, preguntaba preocupado. Esto no es fácil. Respondí. Necesito saber quiénes son realmente. Pero al colgar miraba mi piso, la silla rota, las cortinas desgarradas, y me preguntaba si podría seguir adelante. Una vez mi vecina doña Isabel tocó la puerta con un plato de magdalenas. «¿Cómo vives así?», Elena preguntó con lástima. Sonreí. «Estoy bien, Isabel». Pero en mi interior la soledad me cortaba como un cuchillo. Semanas después del funeral de Antonio, Javier y Laura organizaron una reunión en su elegante piso, en el centro de Zaragoza. Los candelabros brillaban, el perfume caro de Laura llenaba el aire. Llegué con un abrigo viejo y zapatos gastados como una intrusa. Laura me miró con una mueca. «Deberías comprarte ropa nueva. Elena, te ves desaliñada». Fingí inocencia. Ya estoy acostumbrada. Pero en mi corazón grabé esa mirada de desprecio. Javier habló. «Mamá, pensamos que deberías vender la casa vieja. Es demasiado grande, no puedes mantenerla. Vivir con menos te vendría bien». Laura asintió. «A tu edad necesitas simplificar. Esa casa era mi mundo. Allí celebramos el primer cumpleaños de Javier allí. Luis aprendió a caminar allí. Antonio grabó mi nombre en la mesa de madera». Los recuerdos me abrumaron. Antonio sonriendo diciendo: «Elena, esta casa es nuestro corazón». Venderla era como arrancarme el alma. Pero asentí apretando los dientes mientras veía cómo trataban mis cosas como basura. Grabé en secreto la reunión con mi móvil sintiendo que jugaba una partida peligrosa. Cada frase: «No necesitas tantas cosas, o venderla te hará la vida más fácil», era una pieza en mi plan. Cuando el agente inmobiliario cerró la puerta de la casa por última vez, me quedé en el salón vacío tocando la pared, donde Antonio marcaba la altura de Javier, con lágrimas silenciosas. Pero me recordé, esto era una prueba y debía ser paciente. Una tarde Laura vino a visitarme, no para preguntar, sino para fisgonear. Cociné sopa instantánea en una estufa vieja, dejando el piso desordenado a propósito. Ella recorrió la habitación con la mirada arrugando la nariz por el olor a humedad. «¿Cómo puedes vivir así?» «¿No te da vergüenza?», preguntó con desprecio. Respondí: «A mi edad no necesito mucho». Pero cuando se dio la vuelta, vi que miraba mi móvil en la mesa. La pantalla se iluminó mostrando una llamada con Ricardo. «¿Con quién hablas?», un abogado interrogó con los ojos entrecerrados. Sonreí. «Solo un viejo amigo». No me creyó, pero desvié la conversación dejándola confundida. En mi interior me divertía. Laura no sabía que yo la observaba más de lo que ella creía. El momento más doloroso fue cuando Luis vino a visitarme. Sacó 20 euros de su hucha y me los dio susurrando: «Abuela, compra comida rica, por favor». Sus ojos brillaban, pero temblaban como si temiera que Laura lo descubriera. «No le digas a mamá», pidió mirando la puerta. Lo abracé con lágrimas a punto de salir. «Gracias, Luis. Compraré caramelos para los dos». Pero en mi corazón sentí la crueldad de Laura. No solo me despreciaba, sino que hacía que Luis pensara que necesitaba su ayuda. Apreté los puños más decidida que nunca. Luis era mi razón para no rendirme. Un día Ricardo llamó con voz grave. Laura pidió un préstamo de 500.000 euros a un inversor anónimo para su negocio. ¿Sabes quién es? Me quedé helada, luego reí. Era yo a través de un fondo secreto. Laura usó ese dinero para comprar un coche de lujo y bolsos caros
mientras me despreciaba por mi pobreza. Ese secreto era mi as en la manga. Colgué mirando la lluvia por la ventana. La partida se inclinaba a mi favor. La paciencia puede ser un arma poderosa, pero viene con heridas profundas. Aprendí que a veces para conocer el corazón de alguien, debes sacrificar lo más preciado. No temas enfrentar la verdad, te llevará a una fuerza que no imaginabas. Este piso destartalado con paredes desconchadas y sueños enterrados fue donde vi el verdadero rostro de Javier y Laura. Cada desprecio, cada gesto frío era un ladrillo en mi determinación. Pero ¿podría seguir soportando tanta crueldad o llegaría el momento de romper mi disfraz? Acompáñame en los años de dolor que siguieron cuando el desprecio de Laura se volvió más evidente y yo preparé en silencio un enfrentamiento sin tregua. 3 años viviendo en la pobreza fingida, vi cómo la crueldad de Laura se volvía cada vez más descarada mientras Javier, mi hijo, observaba en silencio cómplice. Cada palabra de desprecio, cada exclusión, era como un cuchillo en mi corazón, pero guardé silencio anotando cada detalle para el día del enfrentamiento. Esta es la historia de las heridas que soporté en silencio, de cómo transformé el dolor en una llama de determinación. ¿Alguna vez has sentido que los seres más queridos te apartan, pero elegiste callar para esperar el momento justo? Acompáñame en esos días dolorosos donde aprendí a mantener mi valor frente al desprecio. En esos 3 años, cada visita a la casa de Javier y Laura era como cruzar un muro invisible que me separaba de mi familia. Laura no perdía oportunidad de humillarme. En las reuniones siempre me dejaba al margen. Una noche al llegar a cenar, Laura señaló un sofá plegable viejo en un rincón del salón con un olor a moho. «Duerme aquí. Elena es lo más práctico», dijo con voz dulce pero ojos fríos. Mientras todos comían en platos de porcelana blanca, ella me dio un plato de papel endeble diciendo, «Para ahorrar agua». Tomé el plato apretando los dedos hasta blanquearlos, pero sonreí. «Gracias, Laura». En mi interior grabé cada mirada de suficiencia, como si escribiera en un cuaderno invisible, para usarlo en el momento adecuado. Una fiesta de Navidad en casa de Javier y Laura llevó todo al límite. La casa brillaba con luces, el árbol de Navidad resplandecía el aroma a turrón y vino llenaba el aire. Pero el ambiente era pesado como cubierto por una nube oscura. Laura organizó los asientos dejándome en un rincón en una silla plegable e inestable con un plato de papel. Al sentarme rió fuerte Elena. «Estás acostumbrada a esto, ¿verdad?» Simple y práctico. Los invitados amigos de Javier, Clara y don Tomás, un viejo amigo de Antonio, me miraron. Don Tomás frunció el ceño murmurando, «Laura se ha pasado». Clara tomó mi mano bajo la mesa susurrando, «Elena, no dejes que te gane». Pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. Apreté los puños, las uñas clavándose en la piel a punto de levantarme y enfrentarla. Pero respiré hondo, sonreí y me dije, «Aún no es el momento». Esa sonrisa fue una promesa a mí misma, Laura pagaría. El dolor más profundo vino al darme cuenta de que había perdido el respeto de mi familia. En mi piso destartalado a menudo me sentaba sola mirando una foto antigua de la familia preguntándome qué había hecho mal. Recordaba los días criando a Javier, las noches en vela cuando estaba enfermo, los sacrificios para darle todo. Pero ahora no solo callaba ante la crueldad de Laura, la apoyaba. Una vez Laura me excluyó de la fiesta de cumpleaños de Luis, diciendo, «No tienes dinero para regalos. ¿Para qué vienes, Luis?» Con su gorrito de fiesta intentó retenerme. «Abuela Elena juega conmigo». Pero Laura lo tomó de la mano diciendo, «La abuela está ocupada, pequeño». Miré a Javier esperando que hablara,
pero solo bajó la cabeza murmurando: «Mamá entiende, Laura está estresada». Mi corazón se estrujó. Este era el hijo al que dediqué mi vida, pero eligió la paz con su esposa antes que defenderme. En esa Navidad, Laura me dio una bolsa de tela vieja con una camisa raída oliendo a moho como sacada de un basurero. «Perfecta para tu situación», dijo con una sonrisa desafiante. Luis, sentado junto al árbol con un juguete nuevo, me miró preocupado. «¿Te gusta, abuela?», preguntó con voz inocente. Tomé la camisa, sonreí. «Muy considerado, Laura», pero añadí ese momento a mi lista de ofensas. Miré a Luis, que no entendía por qué su madre actuaba así, y supe que debía protegerlo costara lo que costara. Una noche, cuando Javier visitó mi piso, dejó su móvil en la mesa. Sin querer vi un mensaje que le envió a Laura. «No hace falta que mamá venga a la cena de empresa. La excluimos para evitar problemas». Me quedé helada como si el suelo se hundiera. Luego escuché una llamada suya pensando que estaba en la cocina. «Laura, dejemos a mamá en casa. No encaja en eventos», así dijo con voz cansada. Mi corazón se rompió, pero una chispa se encendió. Javier no solo era pasivo, me excluía activamente para complacer a Laura. Fotografié el mensaje, lo guardé y me senté en el sofá respirando hondo. «Lo verán», susurré. «Verán que no soy inútil. Cuando los seres queridos te hieren, tu valor no está en cómo te tratan, sino en cómo te mantienes firme. Aprendí que soportar las ofensas no es debilidad, es cómo construyes la fuerza para reclamar tu lugar». 3 años de desprecio de Laura y la complicidad de Javier me hicieron más astuta. Cada insulto, cada exclusión era un ladrillo en mi plan. Pero podría seguir observando y anotando, o llegaría el momento de actuar. «Acompáñame en la siguiente etapa», donde reuní pruebas en silencio, y Luis se convirtió en el centro de mi lucha por el amor familiar. Durante 3 años de pobreza fingida me convertí en una observadora silenciosa, registrando cada desprecio de Laura, especialmente cómo intentaba alejarme de Luis, mi nieto. Cada palabra, cada acción suya era como una aguja en mi corazón, pero guardé silencio recolectando pruebas para el día del enfrentamiento. Esta es la historia de cómo construí mi plan en secreto del dolor, al ver a Luis manipulado, y de un secreto que lo cambió todo. ¿Alguna vez has tenido que ver cómo alejan a un ser querido, pero callaste para protegerlo? Acompáñame en esos meses tensos, donde aprendí a proteger lo más valioso. Cada día en mi piso destartalado, con la luz parpadeante de una bombilla, anotaba las acciones de Laura en un cuaderno pequeño, guardado en mi mesa de madera rayada. Laura no solo me despreciaba, quería borrar mi presencia en la vida de Luis. Una tarde llegué a su casa con una caja de magdalenas caseras, el aroma a vainilla aún en mis manos. Luis, sentado en la mesa, dibujaba un escenario lleno de colores. «Abuela Elena, actuaré en una obra en la escuela», exclamó con ojos brillantes. Sonreí queriendo saber más, pero Laura entró con voz fría. «Elena no tiene dinero para entradas, Luis. No la pongas en apuros». Luis bajó la cabeza. Su dibujo cayó al suelo. Quise gritar que podía comprar el teatro entero, pero dije: «Encontraré una forma, Luis». Él asintió, pero la chispa en sus ojos se apagó. Laura sonrió como si hubiera ganado en un juego en el que yo no participaba. Laura siempre buscaba que Luis pensara que no importaba. Una vez, al llevar magdalenas, Luis exclamó: «Las de la abuela son las mejores». Pero Laura lo interrumpió. «Magdalenas baratas. Yo compro pasteles franceses mucho mejores». Luis cayó mirándome con ojos de disculpa. Clara, que estaba de visita, frunció el ceño y susurró: «Lo hace a propósito, Elena».
Asentí acariciando el hombro de Luis, pero añadí esas palabras a mi lista. Comencé a llevar una grabadora pequeña en el bolsillo, capturando momentos como ese. No era para vengarme, aún necesitaba pruebas para proteger a Luis cuando llegara el momento. Me prometí en la penumbra de mi piso que mi mayor responsabilidad era mantenerlo a salvo aunque mi corazón sangrara. Un día dejé que Laura me oyera hablar con Ricardo Morales. Estaba cerca de la ventana de su salón, con cortinas raídas, sabiendo que ella rondaba cerca. Ricardo, sobre esa gran herencia debo prepararme bien. Dije lo bastante alto. Laura, limpiando una taza, dejó caer una cuchara con ojos entrecerrados. «¿Qué dijiste de una herencia?», interrogó con voz temblorosa. Sonreí. «Escuchaste mal, Laura. Solo hablaba con un amigo». Ella se acercó intentando ver mi móvil. Lo bloqueé desviando la conversación, pero mi corazón latía fuerte. Ella sospechaba y yo quería que lo hiciera así controlaba el juego. Clara me contó después que Laura rebuscó en el garaje buscando pistas sobre mi fortuna. No sabía que yo iba un paso adelante. El mayor dolor fue descubrir que Laura intentaba borrarme de la memoria de Luis. Una noche, al recoger cosas viejas, vi un álbum familiar en la basura del patio. Era el álbum que hice para Luis, fotos nuestras, en el parque junto al árbol de Navidad, en su primera salida al mar. Mis manos temblaron al hojearlo viendo recuerdos preciosos descartados. Me senté en los escalones abrazando el álbum, sintiéndome borrada de la vida de Luis. Cerré los ojos diciéndome que debía ser fuerte, pero las lágrimas cayeron. Laura no solo quería humillarme, quería eliminarme del corazón de mi nieto. La maestra de Luis, Sara, me contó que él hablaba de mí en clase, pero Laura le pidió que no lo alentara. Pero Luis no me había abandonado. Una noche mi móvil sonó a medianoche. Era Luis usando el teléfono de Laura. «Abuela, te extraño», susurró con voz temblorosa. «Mamá dice que ya no me quieres, pero no lo creo». Apreté el teléfono manteniendo la voz calma. «Te quiero más que a nada, Luis. Nunca lo olvides». Me contó sobre su obra y su sueño de ser astronauta, y me envió una carta a través de Sara, con un dibujo de nosotros en una nave espacial. Pero luego oí a Laura gritar: «¡Luis, cuelga ahora!». La llamada se cortó. En la oscuridad temí que Laura cortara nuestro contacto para siempre. Abrazando la carta de Luis, mi determinación creció. Al día siguiente, Ricardo llamó con voz grave. «Elena, encontré un testamento antiguo de Antonio. Designó a Luis como heredero principal de los 52 millones. Laura lo sabía desde hace tiempo y buscó copias en la oficina del abogado. Me quedé helada con el corazón latiendo fuerte. Todo encajó. Laura me alejaba de Luis para que no revelara el testamento. Fingir pobreza no solo era para probar a la familia, sino para proteger a Luis de Laura, que lo manipulaba para controlar la herencia. Me levanté mirando por la ventana sintiendo que tenía la pieza final. Laura no sabía que estaba lista para darle la vuelta al juego. Cuando alguien intenta separarte de quien amas, el silencio no es rendición, es cómo construyes un plan para proteger lo valioso. Observar y tener paciencia me mostró por quién valía la pena luchar. 3 años de observación me dieron pruebas suficientes del verdadero rostro de Laura y la ceguera de Javier. Cada acción de ella, cada mirada triste de Luis, fue mi motivación para prepararme para el próximo paso. Pero ¿podría seguir guardando este secreto o era hora de actuar para proteger a Luis? Acompáñame en la siguiente etapa, donde construí un plan meticuloso y la verdad comenzó a revelarse. Tras 3 años de pobreza fingida y presenciar la crueldad de Laura, comencé a construir un plan meticuloso para revelar la verdad y proteger a Luis, mi nieto. Cada llamada con mi abogado, cada nota escrita a mano, era una jugada en una partida mayor, pero la preocupación por Luis pesaba en mi corazón.
Esta es la historia de cómo preparé el cambio de rumbo de las noches, sin dormir para proteger a quien más amo. ¿Alguna vez has planeado en secreto enfrentar a quienes te traicionaron? Acompáñame en esos días tensos, donde transformé el dolor en acción. Mi piso destartalado con su luz parpadeante y olor a humedad se convirtió en el lugar donde preparé mi plan. Cada noche cuando la ciudad se silenciaba me sentaba en la mesa de madera rayada organizando documentos, el testamento, los contratos del fondo fiduciario y la lista de ofensas de Laura. Decidí revelar la verdad en la última cena de nuestro viaje a la cabaña, un momento del que Javier y Laura no podrían escapar. Llamé a Ricardo Morales, mi abogado de confianza. «Ricardo, necesito el fondo para Luis que lo proteja», dije con voz firme. Ricardo asintió, pero su tono se volvió grave. «Es un paso peligroso, Elena. ¿Estás lista?» Miré la foto de Luis en la mesa sonriendo en la playa y respondí: «No tengo otra opción». Preparé todo con la precisión de quien sabe que solo tiene una oportunidad. Escribí a mano los términos del fondo. La herencia sería para Luis a los 18 años. Pero solo si Javier y Laura no interferían en mi relación con él. Si lo hacían, el dinero irían a una organización benéfica. Guardé los documentos en una caja de metal bajo la cama como un tesoro esperando su momento. Pero cada vez que cerraba la caja, sentía un nudo en el pecho. Me preguntaba si hacía lo correcto. Luis no sabía nada de esto y temía que al saberlo pensara que lo engañé. En mi piso, tocando la foto de Luis, susurré: «Todo esto es por ti». Una noche el teléfono sonó a medianoche. Era Ricardo con voz urgente. «Elena, hay un problema. Laura podría demandar para controlar el fondo si lo revelas ahora. Puede explotar una laguna legal sobre la custodia de Luis». Me incorporé con el corazón acelerado. «¿Qué hago?», pregunté intentando mantener la calma. Ricardo sugirió modificar el testamento de inmediato, añadiendo cláusulas más estrictas para proteger a Luis. Acepté, pero al colgar me abracé la cabeza, sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. Miré por la ventana con la luna iluminando la mesa y pensé en Luis, un niño inocente que no merecía estar en esta guerra. Pero Laura había ido demasiado lejos y debía actuar. La preocupación por Luis me robaba el sueño. Imaginaba que crecía manipulado por Laura, olvidando nuestros días en el parque o haciendo magdalenas. Me sentía culpable por ocultarle la verdad, pero no tenía opción. Una noche, frente al espejo del baño pequeño, con una luz tenue que marcaba mis arrugas, practiqué mis palabras repitiendo los insultos de Laura. «No tienes dinero para entradas. Perfecta para tu situación para afilar mi voz». «Laura lo verá», susurré a mi reflejo. «No me quitarás a Luis». Escribí mi discurso 3 veces añadiendo detalles para que Javier y Laura no pudieran negarlo. A la mañana siguiente Ricardo llamó con voz tensa. «Elena, descubrí que Laura contrató a un detective para seguirte hace un año. Fotografiaron tu piso, interrogaron a vecinos, pero no encontraron nada». Me quedé helada, luego reí secamente. Laura era más lista de lo que pensaba, pero no tanto. «¿Falló, verdad?», pregunté. Ricardo lo confirmó. «Lo escondiste bien». Sentí una oleada de fuerza. Pedí a Ricardo añadir una cláusula al testamento. Si Laura intentaba interferir en el fondo, perdería todo derecho sobre Luis. Me quedé en mi piso apretando una silla, sintiendo que había dado un paso decisivo. Clara, que vino de visita, trajo magdalenas, miró el piso y negó con la cabeza. «No necesitas vivir así», Elena dijo. Sonreí. «Solo por ahora, Clara». Ella tomó mi mano. «Ten cuidado con Laura. Ayer llamó a Javier preguntando por ti».
Sus palabras fueron una advertencia. Laura sospechaba y debía actuar rápido. Una tarde, Sara, la asistente de Ricardo, trajo una copia del Nuevo Testamento. Me miró preocupada. ¿Estás segura, Elena? Esto puede causar problemas. Asentí. No dejaré que Laura se quede con Luis. Sara sonrió. Eres más fuerte de lo que pensé. Sus palabras me reconfortaron, pero sabía que estaba sola. Abracé el testamento como si fuera una bomba a punto de estallar. Enfrentar riesgos para proteger a quien amas requiere valentía y sacrificio. Este plan me enseñó que a veces debes arriesgarlo todo para salvar lo más importante. Mi plan estaba listo, pero cada paso era como caminar sobre cuchillas. Con el testamento modificado y los secretos de Laura en mi poder, estaba preparada para la cena decisiva. Pero ¿podría mantener la calma frente a Laura y Javier? ¿O el miedo por Luis me haría flaquear? Acompáñame en el momento decisivo donde la verdad explotará y todo cambiará para siempre. 3 años de pobreza fingida me llevaron a este momento, una cena lujosa en la cabaña, con filetes y vino caro, donde revelaría la verdad. Era hora de enfrentar a Laura y Javier, de hacer estallar todos los secretos. Cada acción, cada palabra, era la última jugada en una partida que había jugado demasiado tiempo. Esta es la historia del día que rompí mi disfraz del dolor, de ver a Luis atrapado en medio. ¿Alguna vez has estado ante un momento que cambió a tu familia para siempre? Acompáñame en esta cena donde la verdad no podía esconderse y todo explotó. La cabaña brillaba con velas, la luz danzando en los vasos de cristal. El aroma a filete asado se mezclaba con el vino tinto, un lujo opuesto a la imagen austera que mantuve 3 años. La mesa estaba impecable, manteles de lino blanco cubiertos de plata y platos de porcelana reluciente. En la cocina, con un cuchillo firme en la mano, mi corazón latía tranquilo. Esta era la noche para revelar la verdad, y lo había preparado todo. Pero al mirar la foto de Luis en mi móvil sonriendo en la playa, sentí un pinchazo. Esta verdad lo protegería, pero ¿lo heriría? Aparté el miedo, respiré hondo y entré al comedor. La familia estaba alrededor de la mesa: Javier, Laura, Luis, Clara, y 2 amigos de Javier, Juan y María. Laura miró la mesa con ojos entrecerrados. Elena, ¿de dónde salió este filete? ¿Cómo pagaste esto? Su voz era fría, sospechosa. Sonreí colocando un plato frente a ella. Pronto lo sabrás, Laura. El aire se espesó, el sonido de los cubiertos cesó. Javier carraspeó con la mano temblando en su copa. Luis, a mi lado, exclamó: «La abuela cocina riquísimo». Le acaricié la cabeza, pero mi corazón pesaba a él. No sabía lo que venía. Juan susurró a María: «Algo no está bien», pero no apartaron la vista de mí. Me levanté con una copa en la mano, mi voz calma pero afilada. «Todos tengo algo que compartir». Hice una pausa, dejando que el silencio pesara. Hace 3 años fingí ser pobre, no porque no tuviera nada, sino para ver cómo me trataría esta familia al creerme sin valor. Laura rió burlona. «Elena, ¿en serio? ¿Qué tienes además de ese piso miserable?» La miré a los ojos. «Tengo una gran fortuna, Laura, y he observado cada uno de tus actos». La sala quedó en silencio. Javier soltó su copa pálido. Luis me miró con ojos grandes e inocentes. Clara asintió susurrando: «Habla, Elena». Laura se levantó de golpe, arrojando su copa al suelo, los cristales estallando como una bomba. «¡Nos engañaste!», gritó temblando de rabia y pánico. «Eres una mentirosa». Mantuve la calma colocando un montón de documentos en la mesa, el testamento y los papeles del fondo fiduciario. «Aquí está la prueba».
Los puse a prueba y fallaron. Javier negó con la cabeza. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?» Su voz se quebró llena de vergüenza. Luis, sintiendo la tensión, se levantó. Corrió hacia mí y gritó: «Mamá, no hagas daño a la abuela. Es la mejor», lloró mojando mi blusa. Lo abracé con el corazón roto. No quería que viera a su madre derrumbarse, pero Laura me había empujado a esto. Clara se levantó con voz temblorosa. «Laura, deberías avergonzarte». Elena lo hizo todo por Luis. Laura la miró. «No te metas, Clara». Pero antes de que dijera más, sonó un golpe en la puerta. «Ricardo Morales». Mi abogado entró con más documentos y una carta antigua. «Esta es la carta de Antonio confirmando que la herencia es para Luis, a través de un fondo», dijo con voz tranquila. Laura se quedó helada, retrocediendo, tropezando con una silla. «No puede ser». Javier miró a Ricardo, luego a mí. «Mamá, ¿es verdad?» Asentí. «Sí, Javier. Y sé que Laura intentó descubrir esto desde hace tiempo». Ricardo colocó los documentos en la mesa, aclarando la herencia. Sería para Luis a los 18 años, siempre que Javier y Laura no interfirieran en mi relación con él. Laura gritó: «No puedes hacer esto. Luis es mi hijo», pero su voz se desvaneció como si supiera que había perdido. Luis me abrazó más fuerte llorando. «Abuela, no te vayas». Susurré: «Aquí estoy, Luis». Pero mi corazón pesaba, no quería que él estuviera en medio de esto. «Laura, tú elegiste este camino», dije con voz fría. «Pensaste que era débil, pero vi tu verdadero rostro». María, amiga de Javier, se levantó en silencio, susurrando a Juan: «No puedo creer esto». El aire en la sala se congeló. Enfrentar la verdad puede herir a quienes amas, pero a veces es la única forma de recuperar el control. La verdad no solo expone a los traidores, afirma tu valor. La cena lo cambió todo. Laura en pánico, Javier atónito y Luis atrapado en medio. Me quedé allí tranquila, pero con el corazón apesadumbrado, sabiendo que la verdad era solo el primer paso. ¿Podrían sus reacciones destruir a la familia o abrirían una oportunidad para sanar? Acompáñame en las consecuencias de esa noche decisiva, donde todas las emociones explotaron y tuve que enfrentar lo que había provocado. Tras revelar la verdad sobre mis 3 años de pobreza fingida y el fondo fiduciario para Luis, la cabaña se convirtió en un campo de batalla emocional. Laura se desmayó. Javier quedó atónito y yo permanecí tranquila, aunque con el corazón pesado. Cada reacción era una pieza en el mosaico que había creado, pero el dolor de Luis me impedía alegrarme. Esta es la historia del momento en que mi familia enfrentó las consecuencias de la verdad, de cómo mantuve mi postura en medio de una tormenta emocional. ¿Alguna vez has revelado un secreto que hizo tambalear a tus seres queridos solo para proteger a uno de ellos? Acompáñame en esos minutos caóticos donde todo se rompió y se reveló la verdad. Las velas de la cabaña se apagaban como si la tormenta emocional absorbiera su luz. Los cristales rotos de la copa de Laura brillaban en el suelo, el olor a vino tinto, impregnando el aire sofocante. Laura yacía inmóvil en una silla pálida, tras desmayarse por la verdad que revelé. Javier estaba sentado con las manos apretando la mesa, la mirada perdida, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Luis me abrazó con lágrimas, mojando mi blusa, susurrando: «Abuela, ¿están enfadados contigo?» Le acaricié la cabeza intentando sonar calmada. «Todo estará bien, Luis». Pero en mi interior me debatía entre la satisfacción de ver a Laura derrumbarse y el dolor de involucrar a Luis en esto. Había esperado este momento, pero no trajo la alegría que imaginaba. Clara corrió hacia Laura humedeciendo un paño para su frente con voz preocupada.
Estará bien, pero esto fue demasiado para ella. Su mirada hacia mí era compleja orgullo por mi fuerza, miedo por lo que vendría. Ricardo Morales, mi abogado, estaba cerca de la puerta con los documentos en la mano observando como un testigo de la batalla. Juan, amigo de Javier, susurró a María: «No puedo quedarme aquí». Y ambos se levantaron saliendo como si huyeran de la verdad. Yo permanecí de pie con la mano en el hombro de Luis, manteniendo la calma pero con el corazón acelerado. Me pregunté si había ido demasiado lejos, pero recordé los años de sufrimiento. No podía parar ahora. Laura despertó con los ojos enrojecidos y se lanzó hacia mí como un animal acorralado. «¡Nos engañaste!», gritó levantando la mano para golpearme. Clara la detuvo sujetándola con fuerza. «¡Para, Laura!», pero Laura se liberó señalándome. «Eres una mentirosa. Destruiste mi familia». La miré a los ojos con voz fría. «Tú destruiste esta familia, Laura. Yo solo te di la oportunidad de mostrar quién eres». Mis palabras la hicieron retroceder con el rostro pálido. Javier golpeó la mesa haciendo temblar las velas y gritó: «¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?». Su voz se quebró llena de dolor y vergüenza. Quise abrazarlo como cuando era niño, pero mantuve la distancia. «¿Por qué elegiste callar, Javier?», dije con voz triste pero firme. «Dejaste que me tratara como basura». Luis, sintiendo la tensión, tiró de mi blusa susurrando: «Abuela, no peleéis más, por favor». Intentó ponerse entre Laura y yo como mediador. Me agaché, besé su frente, pero mi corazón se rompía. No quería que viera esto, pero la verdad no podía detenerse. Laura, acorralada, soltó: «Ojalá hubieras muerto antes para no tener que cuidarte». La sala quedó en silencio como si el aire se hubiera esfumado. Clara se tapó la boca con ojos abiertos. María en un rincón negó con la cabeza apartándose. Javier bajó la cabeza con los hombros temblando y lo oí sollozar. «Laura, ¿cómo puedes decir eso?», murmuró con voz rota. Me quedé allí sin sorprenderme, pero sintiendo un dolor agudo. La confesión de Laura confirmó mis sospechas, pero también me mostró que esta familia estaba más rota de lo que imaginaba. Javier, buscando una salida, tomó mi móvil que dejé en la mesa a propósito y pidió desbloquearlo. «Mamá, déjame ver tu cuenta», dijo con voz temblorosa. Asentí. Tecleé la contraseña. Revisó la aplicación bancaria palideciendo al ver el saldo. «Dios mío», susurró soltando el móvil como si quemara. «Mamá, es verdad», asentí. «¿Creías que mentía, Javier?». No respondió, solo bajó la cabeza con lágrimas cayendo. Luis miró a su padre, luego a mí confundido. «Abuela, ¿por qué está triste, papá?». Lo abracé. «Solo necesita tiempo, Luis». Laura, aún de pie, habló con voz quebrada. «Sabía que escondías algo. Contraté a un detective para seguirte, incluso envié correos a tus amigos. Pero no encontraron nada». Me miró con rabia y miedo. Sonreí fríamente. «Lo intentaste, Laura, pero no fuiste lo bastante lista». Su confesión me dio la ventaja. Ricardo se acercó poniendo una mano en mi hombro. «Elena lo preparó todo. No tenías ninguna oportunidad». Laura retrocedió cayendo en una silla pálida. Clara la miró negando con la cabeza. «Cometiste un gran error, Laura». Miré alrededor, Javier llorando. Laura derrumbada, Luis confundido, y sentí una satisfacción fría. Pero en el fondo no estaba feliz. Quería proteger a Luis, pero lo había herido. Me agaché susurrándole: «Te quiero, Luis, todo estará bien». Él asintió, pero sus ojos seguían preocupados. Sabía que esta noche era solo el comienzo de un camino más largo. Enfrentar las consecuencias de la verdad
Requiere valentía para aceptar las heridas. La verdad no solo expone los errores de otros, te obliga a ver lo que queda de tu familia. La noche decisiva pasó, pero las consecuencias seguían en el aire. Laura en pánico, Javier arrepentido y Luis atrapado en medio. Me quedé allí tranquila, pero sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría esta familia sanar? ¿O la verdad nos separaría para siempre? Acompáñame en los días siguientes, donde establecí nuevas condiciones y las emociones no dichas se revelaron. Tras la explosión de la verdad en la cena, anuncié un nuevo testamento, colocando la herencia en un fondo fiduciario para Luis, con la condición de que Javier y Laura no interfirieran en mi relación con él. Era la última línea para proteger a mi nieto, pero también podría romper la familia para siempre. Cada palabra, cada mirada en esa sala sofocante era una prueba de mi determinación. Esta es la historia del momento en que tracé límites del dolor, de elegir entre el amor y la justicia. ¿Alguna vez has tomado una decisión que alejó a tus seres queridos solo para hacer lo correcto? Acompáñame en esos minutos tensos, donde todo se decidió. La cabaña estaba sumida en una luz tenue, las velas apagadas, dejando un olor a vino y sillas volcadas tras la tormenta emocional. Los cristales rotos de la copa de Laura brillaban en el suelo como restos de la verdad que explotó. Laura estaba desplomada en una silla con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, aún tambaleándose tras confesar sus pensamientos crueles. Javier, con la cabeza gacha, apretaba la mesa con los hombros temblando como si contuviera algo. Luis me tomaba de la mano confundido, susurrando: «Abuela, ¿están todos bien?». Le acaricié la cabeza. Lo estarán, Luis, pero mi corazón pesaba. Quería protegerlo, pero lo alejaría de sus padres. Clara, cerca de la puerta, se abrazaba el pecho con ojos preocupados. Sara, amiga de la familia sentada al fondo, negó con la cabeza. «Esto es increíble». Ricardo Morales. Mi abogado puso los documentos en la mesa con voz tranquila. «Elena, lista para continuar». Asentí. Respiré hondo y me levanté. Sosteniendo el Nuevo Testamento, hablé con firmeza. He creado un fondo fiduciario para Luis. La herencia será suya a los 18 años, pero solo si Javier y Laura no interfieren en mi relación con él. Si lo hacen, el dinero irá a una organización benéfica. El aire se congeló. Laura se levantó gritando: «¡Eso es chantaje!». Su rostro estaba rojo, señalándome con mano temblorosa. «No puedes controlar a mi hijo». Javier golpeó la mesa, haciendo sonar la porcelana con voz quebrada. «Mamá, nos obligas a elegir entre tú y los derechos de Luis». «¿Cómo puedes?». Lo miré con el corazón dolido pero firme. «Javier, elegiste a Laura sobre mí durante 3 años. Ahora elige bien». Me debatía entre proteger a Luis y el miedo de perder a Javier para siempre, pero no podía retroceder. Laura corrió hacia la mesa, intentando arrancar los documentos de las manos de Ricardo. «¡Dámelos!», gritó, pero Ricardo los sostuvo con mirada fría. Clara se acercó sujetando a Laura. «Cálmate, Laura. Ya causaste bastante». Laura se liberó, cambiando a un tono falso de arrepentimiento. «Elena, lo siento. Seré mejor, lo prometo. No hagas esto con Luis». Su sonrisa temblaba, pero sus ojos eran fríos. La miré con voz gélida. «Se acabó el tiempo de negociar, Laura. No creo una palabra tuya». Ella retrocedió, cayendo en la silla pálida. Luis tiró de mi mano. «Abuela, mamá será buena ahora». Lo abracé. «Solo quiero que estés a salvo, Luis», pero me dolía verlo confundido. El mayor dolor era saber que esta condición podría romper mi vínculo con Javier. Lo miré, el hijo al que abracé cada noche,
por el que sacrifiqué tanto. Pero ahora era quien cayó, mientras Laura me humillaba. Me pregunté si podría perdonarme o si lo perdería para siempre. Pero Luis era mi razón y debía protegerlo. Me volví hacia Javier con voz triste pero firme. Javier, esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. No dejes que Luis pague por tus errores. Javier negó con la cabeza con los ojos rojos. Mamá, no sé qué hacer. Pero luego habló con voz quebrada. Leí el testamento antiguo de papá. Vi que dejó la herencia para Luis, pero no creía que tuvieras tanto dinero. Hasta pregunté a Ricardo, pero no dijo nada. Sus palabras fueron un golpe. Me quedé helada con el corazón apretado. Javier había sospechado de mí desde hace tiempo. Incluso investigó, pero no me creyó. ¿No confiaste en mí?, pregunté con voz temblorosa. Bajó la cabeza. Lo siento, mamá. Me equivoqué. Laura lo miró con ojos abiertos. Lo sabías y no me dijiste. Su voz se quebró como si ella fuera la traicionada. Ricardo habló. El Nuevo Testamento protege a Luis. Elena lo pensó todo. Clara asintió intentando mediar. Javier acepta. Es por Luis. Sara susurró. Elena tiene razón. Luis debe estar protegido. Luis tiró de la mano de Javier papá. No te enfades con la abuela. Me agaché, besé su frente. Aquí estoy, Luis. Pero mi corazón pesaba, había puesto a toda la familia en la balanza. Laura se cubrió el rostro murmurando, no puedo creerlo. Javier me miró con ojos llenos de arrepentimiento, pero no dijo más. Me quedé allí firme pero apesadumbrada. Había ganado esta partida, pero la victoria no traía alegría. Solo quería que Luis estuviera a salvo, pero el precio eran las grietas en la familia. Miré alrededor, Laura. Desesperada, Javier arrepentido. Luis confundido, y me pregunté si había ido demasiado lejos. Establecer límites para proteger a quien amas puede fracturar a la familia, pero a veces es la única forma de asegurar el futuro. Esta condición me enseñó que la justicia a veces exige sacrificios profundos. Las nuevas condiciones estaban establecidas, pero las consecuencias seguían en el aire. Laura desesperada, Javier arrepentido y Luis atrapado en medio. Me quedé allí firme pero triste, sabiendo que los días siguientes pondrían a prueba mi determinación. ¿Aceptaría Javier las condiciones o Laura encontraría una forma de contraatacar? Acompáñame en los momentos de diálogo tenso, donde las emociones no dichas se revelaron. La mañana después de la explosión en la cabaña, el aire seguía pesado como una tormenta sin disipar. Javier aceptó mis condiciones pidiendo perdón por fallarme como hijo, pero Laura seguía resistiendo, mientras yo me mantenía firme entre la justicia y el amor. Esta es la historia del momento en que mi familia enfrentó las consecuencias de sus elecciones, de cómo sostuve mi determinación, aunque mi corazón se rompía. ¿Alguna vez has recibido disculpas de un ser querido, pero sabías que el perdón requiere más que palabras? Acompáñame en esa mañana tensa, donde todas las emociones se revelaron y un último secreto lo cambió todo. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas de la cabaña, iluminando el suelo de madera, lleno de marcas de la noche anterior. Cristales rotos, manteles arrugados y el olor a café frío en mi taza. La sala estaba desordenada, con sillas volcadas y platos sin recoger como testigos del caos. Me senté en un sillón viejo, mirando el lago tranquilo, pero mi corazón no lo estaba. La noche anterior había establecido condiciones para proteger a Luis, pero el precio eran grietas más profundas en la familia. Luis dormía en el sofá con la cabeza en mi regazo, respirando suavemente. Le acaricié el pelo con el corazón dolido por la confusión que había soportado.
Me debatía entre el deseo de perdonar a Javier y el dolor de 3 años de abandono, pero sabía que el perdón no llegaría de inmediato. Javier entró al salón con los ojos rojos y el pelo desordenado. Se arrodilló frente a mí con voz quebrada. «Me equivoqué, mamá. Dejé que Laura te tratara mal. No merezco ser tu hijo». Sus lágrimas cayeron al suelo y mi corazón se apretó. Quise abrazarlo como cuando era pequeño, pero mantuve la calma. «Javier, callaste demasiado tiempo», dije con voz triste pero firme. «Ahora debes probar con hechos». Él asintió con los hombros temblando. «Haré todo por arreglarlo, mamá. Lo prometo». Su disculpa era sincera, pero no borraba los años de dolor. Clara, cerca de la puerta, tomó la mano de Luis, susurrándole: «Tu papá está intentando, pequeño». Luis asintió, pero sus ojos seguían preocupados. Laura entró con el rostro demacrado y los ojos llenos de rabia. Sosteniendo un marco familiar, una foto de nuestras vacaciones antiguas, lo estrelló contra la mesa rompiendo el cristal. «Destruiste mi felicidad», gritó con voz quebrada. «Pusiste condiciones para quitarme a Luis». La miré con voz fría. «Tú me quitaste a Luis primero, Laura. Estas condiciones son para protegerlo». Sara al fondo habló. «Elena tiene razón, Laura». «Te pasaste», Laura la fulminó. «No te metas, Luis despertado». Recogió un trozo del marco roto susurrando. «Mamá, no rompas esta foto». Corrió hasta abrazarme y mi corazón se rompió. No quería que viera a su madre derrumbarse, pero no podía retroceder. Me levanté poniendo una mano en el hombro de Luis y me volví hacia Javier. «Javier, necesito que firmes hoy el compromiso legal, aceptando las condiciones del fondo. Si no, me iré para siempre y no me verás más». Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo. Javier se quedó helado. «Mamá, no puedes». Pero lo interrumpí. «Tuviste 3 años para elegirme. Ahora decide». Laura negó con la cabeza. «No puedes hacer esto. Luis es mi hijo». Pero su voz temblaba como si supiera que había perdido el control. Clara se acercó intentando mediar. «Javier, haz lo correcto por Luis». Sara tomó mi mano susurrando: «Eres muy fuerte, Elena». En ese momento, Ricardo Morales llamó a la puerta y entró con más documentos. «Elena, tengo información importante», dijo con voz grave. Laura intentó modificar el testamento de Antonio hace 2 años, dejando una nota a otro abogado para transferir la herencia a su nombre. Mostró una copia de la nota escrita a mano por Laura, probando su intento de manipulación. La sala quedó en silencio. Laura gritó: «¡Eso es mentira!», pero Ricardo negó con la cabeza. «Tenemos pruebas». Javier miró a Laura con ojos llenos de decepción. «¿Hiciste eso?». «Laura». Ella se cubrió el rostro murmurando: «Solo quería proteger a la familia». Pero nadie le creyó. La miré con voz tranquila. «Te pusiste en una trampa, Laura». Javier, con manos temblorosas, tomó un bolígrafo y firmó el compromiso. «Haré lo correcto, mamá», dijo con voz quebrada. Luis miró a su padre tirando de su mano papá. «¿Qué es un compromiso?». Javier lo abrazó. «Es mi promesa de hacer lo mejor para ti». Asentí abrazando a Luis. «Eso es pequeño». Pero mi corazón pesaba. La disculpa de Javier era un comienzo, pero el perdón tomaría tiempo. Laura se desplomó en una silla con ojos llenos de miedo, como si supiera que lo había perdido todo. Clara tomó mi mano susurrando: «Hiciste lo correcto, Elena». Pero no sentía victoria. Solo quería proteger a Luis, pero el precio eran grietas imposibles de reparar. El diálogo tras la verdad
establece los límites entre el perdón y la responsabilidad. Dar un ultimátum me mostró que proteger a Luis a veces requiere enfrentar pérdidas inevitables. Javier firmó el compromiso, pero el aire en la cabaña seguía pesado. Laura asustada, Javier arrepentido y Luis confundido entre los adultos. Me quedé allí firme pero triste, sabiendo que este viaje no había terminado. ¿Cumpliría Javier su promesa? ¿O Laura encontraría una forma de contraatacar? Acompáñame en los meses siguientes, donde reconstruí mi relación con Luis y la familia enfrentó una nueva realidad. 6 meses después de la noche explosiva en la cabaña vivo, en una casa nueva a 2 horas de mi familia, donde encontré libertad y reconstruí mi relación con Luis y Javier. Laura, aunque inquieta, comenzó a aceptar la nueva realidad. Esta es la historia de sanar las grietas de los pequeños momentos que acercaron a mi familia. ¿Alguna vez has intentado coser los pedazos rotos de una familia, paso a paso? Acompáñame en estos meses llenos de esperanza, donde el amor se reconstruyó y un cambio inesperado trajo luz. Mi nueva casa está en una colina rodeada de un jardín lleno de margaritas silvestres y manzanos cargados de fruta. Cada mañana en el porche de madera bebo café oliendo el aroma de las flores y escuchando el canto de los pájaros. La luz del sol atraviesa los árboles trayendo una libertad que no sentía en años. La noche en la cabaña es un recuerdo, pero sus heridas aún duelen. Estoy contenta con mi nueva vida, pero mi corazón siempre está con Luis, la chispa que me ilumina. En estos 6 meses, reflexioné sobre mi viaje del dolor a la aceptación y me siento más fuerte. Luis me visita cada fin de semana con su sonrisa radiante y cuentos de la escuela. Javier lo trae en coche con ojos llenos de arrepentimiento, pero con un brillo de esperanza. Laura, aunque a regañadientes, comienza a aparecer manteniendo cierta distancia. Un día invité a la familia a un proyecto comunitario, construir casas para personas sin hogar en un pueblo cercano. Quería que vieran que no solo pongo límites, sino que creo en cosas buenas. Luis, entusiasmado, tomó una pala pequeña gritando: «Abuela, quiero construir un pueblo entero». Dibujó una casa diminuta regalándomela. «Para que la cuelgues en el jardín». Javier, al principio dudoso, se unió cargando madera y hablando de los viejos tiempos. «Mamá no sabía que eras tan fuerte», dijo con voz baja. Sonreí. «Nunca me miraste de verdad, Javier». Laura, al borde del terreno, miraba inquieta, pero al final del día tomó un martillo clavando en silencio. Una voluntaria, María, le dio una palmada. «Buen trabajo, Laura». Ella sintió sin hablar, pero vi un destello de cambio. Clara, que también participó, me susurró: «Los estás uniendo, Elena». Una noche en una cena en mi casa, con la mesa llena de verduras del jardín, carne asada y luces colgantes brillando. Laura se levantó de golpe con voz dura. «¿Crees que estas cosas harán que olvide lo que hiciste? Dividiste mi familia». Javier la tomó de la mano. «Laura, basta». Luis, con ojos llorosos, dijo: «Mamá, la abuela es buena». Mantuve la calma invitándola al porche. Bajo la luna, en sillas de madera, dije: «Laura, no quiero quitarte nada. Solo quiero que Luis esté a salvo y que esta familia sane». Ella calló, luego lloró. «Tengo miedo de perder a Luis. Me equivoqué, pero no sé cómo arreglarlo». Puse una mano en su hombro. «Empieza siendo honesta». Esa noche Laura se quedó y hablamos sin ser enemigas. Clara, mirando desde la ventana, sonrió. «Lo lograste, Elena». Una tarde Luis y yo rebuscamos en el garaje y encontramos una foto antigua. La familia en la playa con Luis pequeño abrazando una cometa. «Abuela, vamos al mar otra vez», exclamó saltando. Reí. «¿Y si recreamos ese viaje con tus padres?».
Luis lideró el plan dibujando un mapa de la playa. Javier aceptó de inmediato aliviado. Laura dudó, pero asintió. El viaje no fue perfecto, Laura, y yo tuvimos momentos tensos. Pero cuando Luis corrió por la arena volando, la cometa todos reímos. Luis organizó un juego de recoger conchas arrastrando a Laura. Mamá busca la más grande. Javier tomó mi mano susurrando. Gracias, mamá, por no rendirte. Asentí con los ojos húmedos. En mi cumpleaños llegó un regalo inesperado. En una fiesta pequeña en mi casa con el jardín lleno de flores, Laura salió con un plato de cocido, mi plato favorito, el que solías hacer para la familia. Lo aprendí, dijo con voz insegura. Lo intenté un mes, lo quemé 3 veces. La sala quedó en silencio. Luis aplaudió. Mamá cocina como la abuela. Javier sonrió con los ojos rojos. Probé el cocido. Asentí. Gracias, Laura. No era el perdón total, pero era un punto de inflexión. Laura estaba inquieta, pero sus ojos mostraban un esfuerzo sincero. La familia se reunió alrededor de la mesa riendo en el jardín. Luis contó historias de la escuela, dibujó regalos para todos. Javier habló de su trabajo. Laura comenzó a participar, aunque con cierta distancia. No somos perfectos. Hay grietas, momentos tensos. Pero estamos reconstruyendo pedazo a pedazo. Miré el jardín donde Luis y yo plantamos un manzano y lo vi como mi familia, imperfecto, pero creciendo día a día. Los pequeños cambios, como un plato o un viaje, pueden reconstruir la confianza en una familia. El regalo de Laura me mostró que la sinceridad, aunque lenta, es el puente para sanar. Han pasado 6 meses y mi familia aprendió a levantarse de los escombros. Estoy satisfecha, libre, pero sé que el viaje no termina. Seguiremos sanando o las viejas grietas se abrirán de nuevo. Mi historia termina aquí, pero la vida sigue con nuevas esperanzas y desafíos.